Una de las cosas que más me gusta debatir es cómo vamos a hacer la distribución de módulos físicamente con la estructura, o sea, cómo vamos a colocar los módulos en el campo generador, ya sea en superficie o en techo o en una nave industrial. Es decir, porque hay miles de maneras de poner, bueno, no hay miles, pero hay muchas maneras de poner los módulos. Y es que además es una solución muy visual, tú sabes que las instalaciones fotovoltaicas, al final la gente solo ve los módulos, solo ve el campo generador, ¡guau!, la instalación fotovoltaica. De hecho, muchas veces, cuando estás haciendo los montajes, las empresas que hacen los montajes en las que yo he estado, recuerda que yo en República Dominicana manejamos una empresa de montajes, nos pasa siempre lo mismo, es muy fácil acomodarse cuando ya hemos colocado la estructura y los módulos. Ya está la instalación fotovoltaica. Y para nada, queda además lo más complicado, que es toda la parte de cableado, la puesta a tierra y tal. ¿Por qué? Porque como es el elemento más representativo, el módulo fotovoltaico, una vez que tú lo ves instalado, pues parece como que eso es la instalación fotovoltaica y ya está, y que va, y hay más. Pero bueno, volviendo un poquito, lo que te quería comentar es que a la hora de hacer tus líneas, ¿vale? Cómo voy a colocar la distribución de módulos, pues tienes muchas alternativas, tienes varias alternativas. Para empezar, tú puedes colocar el módulo en posición vertical o en posición horizontal. Es decir, ¿cuál es la mejor manera? Bueno, siempre que respetes el montaje, o sea, los apoyos, el módulo se tiene que apoyar en la estructura y amarrarlo, ¿vale? Pues los fabricantes a veces te dicen, algunos fabricantes te dicen que tienes que apoyarte en la parte larga del módulo, es decir, que solamente lo puedes poner vertical y que si lo pones horizontal, pues las barras tienen que ir así, ¿vale? Los apoyos tendrían que ir así, el módulo vertical, el módulo horizontal y las barras así, o el módulo vertical y las barras de la estructura así. Pero hay otros fabricantes que te dicen que lo puedes colocar con las barras así o con las barras así, ¿vale? Y lo puedes anclar ahí, ¿vale? Al final es un tema de cómo lo anclo. Pero dejando esa parte a un lado, tú puedes colocar los módulos vertical o los módulos horizontal. También tú puedes colocar dentro de una misma fila varios módulos en altura, que es lo que se llama 2H, 2V, 3H, 3V, es decir, un V, un H, es decir, si mi fila está compuesta por módulos en vertical, pues es un V. Si mi fila está compuesta por dos módulos en vertical, es decir, que yo tengo un módulo y otro módulo, y todo ahí a una fila, pues son dos módulos, es una fila 2V, y a su vez hasta 3, ¿vale? Si ponemos 3 módulos en vertical, una fila con 3 módulos en vertical, son 3V. Si ponemos una fila de 10 huecos, una mesa de 10 módulos, 3V, ¿cuántos módulos tiene? 30. 10 módulos, 3V. 30. 10 por 3, 30, ¿vale? Eso sería una mesa, lo que llaman mesas, ¿vale? Si lo ponemos de 2, y es de 1, de 1. E igualmente con lo horizontal, yo puedo tener una fila de 30 módulos 1H, es decir, que yo tengo 30 módulos en horizontal. Puedo tener una mesa de 30 módulos 2H, es decir, que yo tengo módulos en horizontal puestos uno encima de otro y una fila de 30 módulos, por lo tanto yo tendría 60 módulos, o puedo tener una mesa de 30 módulos 3H, es decir, de 90 módulos, ¿vale? ¿De qué depende ponerlo así? Bueno, pues lo iremos viendo poquito a poco. También hay una alternativa que es muy utilizada, sobre todo en zonas en las que no tenemos mucho espacio, siempre y cuando las pérdidas lo ameriten, y es módulos colocados este-oeste. Y tú dirás, pero ¿cómo voy a colocar módulos este-oeste si a mí, Luis, y en DMPV Solar Reference y en todos los sitios los módulos tienen que estar orientados hacia el ecuador? Y bueno, pues es una solución innovadora, porque al colocarlos en este-oeste optimizas muchísimo más el espacio, ya que no tienes sombras, las filas no generan sombra sobre las filas de detrás, con lo cual tú estás optimizando mucho el espacio. Claro, estás perdiendo eficiencia, estás perdiendo rendimiento, estás ganando eficiencia, pues estás metiendo más kilovatios por metro cuadrado que una solución sur, ¿vale? Pero estás ganando mucha más eficiencia, pero pierdes rendimiento, porque es verdad que tú vas a tener 100 kilovatios puestos ahí, pero claro, pero van a estar orientados 50 hacia el este y 50 hacia el oeste. ¿Y cómo eso se come, no? Pues claro, no siempre puedes poner esos sistemas y no en todos los lugares pues merece la pena, ¿vale? Eso es lo que te voy a ir diciendo, cómo tienes que ir
adaptándolo o cuáles son las ventajas e inconvenientes de uno. En techo, cuando estamos en un techo de una nave industrial, en un techo plano, vamos a empezar por un techo plano, lo normal es que tú te vayas a filas de un solo módulo, ¿vale? Módulo vertical o módulo horizontal. La decisión de irte por un módulo horizontal o un módulo vertical generalmente responde a un tema de vientos y estético también, porque hay gente que no quiere que los módulos se vean desde la calle. Entonces tú los tienes que poner en horizontal para que no sobresalgan tanto. Pero la parte práctica de poner un módulo en vertical o en horizontal generalmente responde a un tema de viento. Es decir, un módulo en vertical ofrece más resistencia al viento porque está más expuesto, está más levantado que un módulo en horizontal. Y como te decía, la parte estética. Pero también puede responder a un tema de geometría. Si tú tienes que colocar en ese techo 30 módulos y ese techo es muy alargado, es decir, si yo estoy mirando hacia el sur y mi techo es muy alargado, ¿vale? Es muy estrecho, es como un pasillo, pero en la parte larga da hacia el sur, ¿vale? Es un pasillo. Si yo tengo que poner 30 módulos, ¿vale? A lo mejor no me caben dos filas de 15, porque como es muy estrecho, meter dos filas de 15 me supondría a lo mejor el tener que poner hacia atrás algún tipo de estructura, de una superestructura para ampliar la superficie disponible, porque claro, por las sombras tengo que separar los módulos, etc. Y a lo mejor te das cuenta de que colocarlos en horizontal, como es muy alargado, pues quizás sí que te caben mejor. Esto es un ejemplo exagerado, ¿vale? Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones, por un tema de geometría, el colocar los módulos en vertical en lugar de horizontal te va a permitir meter esa potencia que tú quieres o más potencia, y al revés, que a lo mejor tú estás acostumbrado a colocar módulos verticales y vas muy justito de espacio por geometría y resulta que si lo cambias a una configuración horizontal te caben más, ¿vale? Entonces esa es la diferencia entre colocar un módulo vertical u horizontal en un techo plano, ¿vale? Es un tema de vientos y también un tema estético, pero también puede responder a un tema de geométrico. Si hablamos de techos en naves industriales, bueno, pues tú ahí tienes varias opciones. Las naves industriales generalmente están a dos aguas, son naves que tienen dos aguas, es decir, un agua hacia un lado y otro agua hacia otro lado. Estas aguas, pues no siempre están mirando las dos, o sea, que las dos mires al sur es imposible. Si una está mirando al sur y la otra está mirando al norte. Sin embargo, si la longitud de la nave está orientada sur-norte, pues tendremos una cara orientada al este y una cara orientada al oeste, ¿vale? Pues ahí un poco interviene tu expertise de decir, ¿qué hago? ¿Pongo módulos coplanares y entonces tengo módulos orientados al este y al oeste? Igual que si fuera una instalación, como te he dicho antes, de módulos este-oeste. ¿O los levanto un poco y entonces ya no están mirando al este y al oeste, sino que están mirando un poquito más hacia el sur? Pero claro, pierdo espacio. Entonces, y si los levanto, ¿los pongo verticales o los pongo horizontales? Bueno, pues eso al final tú tendrás que hacer una serie de pruebas y errores, es decir, pues bueno, si los levanto me cabe tanto espacio, si los levanto y los pongo en horizontal me cabe tanto espacio, pero si los pongo este-oeste pierdo tanto rendimiento, etc., ¿no? Y al final tú tienes que llegar a una solución de equilibrio en la que tú digas, mira, pues al final mi solución es esta y razonado de esta manera. Y en esos casos, a ti el software de cálculo o un pequeño software de cálculo que te analice las pérdidas de orientación, de inclinación, etcétera, es muy útil porque en un momentito, o de una manera bastante más rápida que si te tienes que poner a dibujar tal y a calcular a mano, pues de un vistazo, un poquito tiempo, en media hora, pues sí que eres capaz de por lo menos saber cuál va a ser tu idea, ¿vale? Yo tengo un caso de una nave industrial que estaba desorientada al sur 45 grados, es decir, 45 grados hacia el oeste, y es la única solución que yo he visto de esa manera, además en República Dominicana. Aquí tienen las fotos. Fue una solución muy valiente, nadie ha hecho eso en República Dominicana. En República Dominicana la gente, por comodidad, por sencillez o por lo que sea, lo que hace es colocar los módulos directamente coplanares o como mucho inclinados, pero manteniendo la geometría del edificio. Nosotros ahí fuimos muy valientes, nosotros ahí teníamos una cara, claro, ten en cuenta que la instalación fotovoltaica estaba desorientada a 45 grados hacia el oeste, con lo cual teníamos una cara que sí que nos daba un poquito hacia el sur, inclinada, pero un poquito más hacia el sur, pero la otra cara nos daba hacia el oeste, hacia el noroeste, ¿vale? Porque estaba desorientada.
Y nosotros fuimos valientes y cogimos y dijimos, no, la cara sur o la cara que da más hacia el sur, voy a levantar los módulos, y la cara que da hacia el noroeste, voy a levantar los módulos y además los voy a desorientar hacia el sur, o sea, los voy a desorientar respecto a la nave. O sea, fue una solución muy valiente. Y efectivamente, los resultados están ahí. Nosotros estamos produciendo un 8, un 9%, o sea, esa instalación está produciendo un 8, un 9% más que una instalación que está al lado vecina y que además tiene una mejor orientación en las naves, pero esos lo que hicieron fue poner los coplanares. Claro, el cliente está muy contento. ¿Podríamos haber conseguido más potencia instalada si los hubiéramos puesto coplanares? Sí, seguramente, pero nosotros nos fuimos por la opción de rendimiento, por un tema estratégico, por un tema comercial. Nosotros queríamos el mayor rendimiento de la instalación posible, es decir, el mayor número de kilovatios hora por cada kilovatio pico instalado. Luego tenemos también el colocar módulos, más de un módulo en vertical o más de un módulo en horizontal, ¿no? Esta solución, estas mesas, que es lo que se llaman mesas, ¿vale? Son agrupaciones de módulos en vertical o en horizontal, pero vamos, varias filas, suelen darse sobre todo en instalaciones en suelo, en instalaciones en terreno. Y no responden a un tema de que es más, va a producir más la instalación, ¿no? Porque al final los módulos, mientras los mantengas orientados e inclinados, da igual que pongas 1 que 5 o 10, ¿vale? Eso es lo de menos. Es por un tema de eficiencia en el montaje, son instalaciones muy grandes y claro, no es lo mismo tener que montar, que construir, que anclar en el suelo 10 filas de un módulo que por ejemplo 5 filas de 2 módulos, no tiene nada que ver, ¿vale? Me estoy ahorrando, al final los anclajes los tengo que hacer, ¿vale? Pero me estoy ahorrando, pues yo qué sé, maquinaria, tiempos, materiales, como puede ser hormigón si estamos hablando de zapatas para los anclajes, etcétera, ¿vale? O sea, es un tema de eficiencia en el montaje, claro. ¿Para qué voy a llenar esto de filas? Pues voy a intentar poner filas. Ah, bueno, pues si es un tema de eficiencia en el montaje, ¿por qué no ponemos 5 módulos? Porque como ponerlos podríamos poner. Ya, pero claro, a lo mejor para colocar 5 módulos resulta que la estructura que te tendrían que fabricar es súper robusta, es súper gruesa, son vigas más grandes, y claro, ¿cómo transportas eso por el parque? ¿O cómo te llega esa estructura hasta el parque? Es decir, que tampoco es, vamos a colocar 5 módulos, que a lo mejor dentro de un par de años los empezamos a ver, ojo, yo no digo que no, pero a día de hoy lo normal es que tú te vayas a soluciones de 2 o 3 módulos como mucho en horizontal o en vertical. Claro, si los pones en horizontal la altura que tú consigues, ¿vale? Porque si lo pones en horizontal, el módulo apaisado al horizontal tiene un metro, vamos a decir, de altura, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor puedes colocar pues 5 módulos en horizontal, pero en vertical pues solo pones 3, ¿vale? Y luego también, en el caso de que tú te vayas a varios módulos en vertical o en horizontal, es decir, que tú consigas más superficie en una mesa, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que, claro, la mesa sube en altura respecto al suelo. Es decir, si tú colocas un módulo en vertical, la distancia del suelo es esta, pero si tú pones 2, la distancia se duplica. Entonces, eso también, de la mano del fabricante de la estructura, tienes que ir de la mano para analizar si realmente eso va a suponer un problema para los anclajes, para las cargas de viento que tengas, para las cargas de nieve, etcétera, ¿vale? Pero bueno, lo que son los módulos en vertical o horizontal, varios módulos en vertical o horizontal, se suele dar, y además recomiendo esa solución para parques fotovoltaicos. Incluso para parques fotovoltaicos que no hace falta que sean de 10 megavatios, es decir, cualquier instalación en terreno que supere a lo mejor los 500 kilovatios, o que esté cerca de los 500 kilovatios, pues ya puedes ir por ahí, ¿vale? Al final es un tema de eficiencia.